con estos calores horribles que hay, pero lo bueno es que hoy nos tocó virtual. Así que así no está tan difícil el inicio. La clase se imagina todos tratando de entrar. ¿Verdad? En serio. Con esos calores, ay, sí, Sí. se va a desmayar. No circula el aire, entonces sí es un poco complicado, pero ya no, para los que les tocó presencial, creo que es más difícil ahorita retomar labores. Se acostumbra uno a estar, ¿verdad? En descanso, pero ya no tenemos mucho para los exámenes, solo refresquenme la memoria, tal vez ahí me pueden ayudar. Ya vimos el proceso sucesorio, ya lo vimos, la subasta voluntaria. Sí, la vimos con el licenciado. Va. Yo no me acuerdo de eso, subasta voluntaria. ¿Sí la vieron? La última Fíjese que clase. por lo menos yo no la tengo, Liga. No, licenciada, no la hemos visto. No, eso no. Solo proceso sucesorio, me acuerdo. Identificación. Sí la vimos en la última clase con el Ike Stallet. Tal vez no recuerdo muy bien si se terminó, pero sí empezamos a ver eso. Sí, la subasta. Sí. El 20 de marzo. Repita la Liga, por favor. ¿Y declaración de ausencia? Tampoco. No, eso no. Esa no, licenciada. ¿Reconocimiento de preñez? Sí. Esa sí. Muy bien. Bueno, los que no ingresan a la clase o no van, de plano no van a saber de qué les hablamos. Disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. No, esa sí se No, Lick, ese no lo hemos visto. No, esa no. No, esa sí la vimos. Ah, no, perdón, licenciada. ¿No? Mejor repita todo, Liga. Les vamos a colocar cero a todos y vamos a empezar de cero. No. Yo tengo tiempo, ustedes no sé, pero yo sí. Bueno, cambio de nombre. Son los mismos procesos que están en un cuadro que usted nos dio al inicio. Ajá, sí. Más o menos. Omisión y asiento extemporáneo. Omisión de partida. Es así. ¿Sí? Rectificación de partida también. Sí, Lick. Sí. Determinación de edad. No, Eso no dicta. Patrimonio familiar, sí. No. No, Lick, ese no. Dicta. Tampoco. Y alguna rectificación de áreas. Rectificación de áreas, sí. Bueno, para tener un orden, ¿verdad? Entonces tenemos pendiente ausencia, disposición de y gravamen de bienes, determinación de edad, patrimonio familiar. 1, 2, 3, 4. 4 en sí. ¿Cómo van con el trabajo? Mejor ni hablar de eso, Liga. De verdad. Tan mal. Vamos a usar los esquemas, estamos empezando los individuales. Bueno. Ajá. Bueno, ya necesariamente tiene que ser en su cuadro. Miren, tienen que ser porque lo que sucede es que se les complica, ¿verdad? Pero hacerlo con computadora es para mí como no se practica, ¿verdad? Entonces, para mí que sí. Licenciada, disculpe, fíjese que yo le hablé al licenciado y su esquema pues lo amplié un poquito para poder escribir sobre las actas y poner los artículos. Entonces pedí autorización antes para hacerlo y sí me autorizó el licenciado para ampliar un poco el esquema hoy. Bueno, está bien. Miren, ahí lo que se trata es que ustedes pues practiquen, ¿verdad? Y comprendan. Y la verdad que yo no sé, pero yo recuerdo que en una época de estudiantes decían cuando realizaban chivos, practicaban y después no sacaban el chivo, decían, porque ya no tenían necesidad. ¿Qué le pasó a María? Pero creo que se le trabó ahí la compu. Bueno.
Entonces, miren, pues tenemos 4 trámites. Uno, el de ausencia se lleva una clase, que se puede ver la otra semana. Disposición y gravamen, otra clase. Determinación de edad y patrimonio se puede ver en una. Entonces, la verdad que ya en sí no nos queda tanto. Tenemos ya exámenes la otra semana, pero lo que quiero ver es qué días caen, si caen miércoles y jueves, que eso es lo que necesito verificar, para ver qué días sí tenemos clase todavía. Y eso sería básicamente. Hay una ley que sí es importante que la pues veamos, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de esta ley? Sí, Sí, cuénteme, ¿qué ha escuchado de esta ley? pues básicamente es cuando uno se acerca a una institución pública a solicitar cierta información en base, bueno, y la institución regularmente los hace llenar un formulario para ver qué tipo de información es la que uno necesita. Muy bien. Entonces, es una herramienta para mí, que es una herramienta que tiene pues cualquier persona, que a partir que es el decreto 57/2008. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener presente. Y pues es una herramienta que cualquier persona tiene a la mano para solicitar información a las instituciones públicas. Hay cierta clasificación que vamos a ver. Entonces, voy a tomar prestado una presentación de la Procuraduría de Derechos Humanos que en su oportunidad ellos nos la compartieron para que sepamos, ¿verdad?, con mayor precisión de qué estamos platicando. ¿Logran verla? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Miren, esta herramienta es buenísima. La verdad es que pocos, digamos, hoy en día, pues, esta herramienta que tiene casi que 2008 para la fecha serán unos 10, 15 años por ahí, en el cual, pues, cualquier ciudadano tiene el derecho de solicitar la información a las instituciones públicas y que, pues, que tiene ciertos principios. En los considerandos, yo no sé si lograron ver su ley. Bueno, entonces, sí, muy bien. Yo sé que no se las había solicitado anteriormente, pero sí necesito pues que la veamos para que, solo déjenme ver si puedo como agrandar un poco. Para aquellos que están viéndola desde el teléfono. Igual vamos a pedir ahí si nos prestan para compartírsela, para que sepan, ¿verdad?, de qué estamos platicando. Vamos a ver. Está un poquito más grande. Sí. Licenciada, ¿esta la va a subir a Classroom? Sí, yo creo que la vamos a subir porque realmente, pues, me la proporcionó la Procuraduría y yo creo que es una herramienta que al final de cuentas lo que nos va a servir para todos, no solo ustedes como profesionales del derecho, que les va a servir en un futuro, sino que hoy en día ustedes como estudiantes pueden requerir, ¿verdad?, cualquier tipo de información a las instituciones. Entonces, hay un ejercicio que vamos a realizar también para que ustedes lo sepan y para que sepan para qué sirve. A ver, Liliana. Licenciada, disculpe, no es mucho el atrevimiento. Yo tengo esa presentación, pero no sé si usted me autoriza compartirla en el grupo o no sé. Ah, sí la tiene, perfecto. Compartámosla, Liliana, ¿verdad? Gracias ahí por su apoyo. Se la voy a mandar a Rosy, a la Lic Rosy o a Lic Stalin para que la comparta. Va, está bien. Gracias. Bueno. Gracias. Nosotros, pues, en las instituciones en donde yo trabajé, tuve la oportunidad de pues, recibir unos cursos acerca de esta ley. Para mí fue, creo, ustedes se recuerdan que en la ley, en nuestro decreto de jurisdicción voluntaria, hay un principio en donde nos indica que
el notario puede solicitar el apoyo de las instituciones públicas, pero recordemos que nuestra ley, ¿de qué año es? ¿De qué año es la ley reguladora? A ver, primero, ¿cómo está denominada? Decreto número 54-77 de 1977, licenciada. Así es, muy bien. Hay un principio, ¿verdad? Donde, gracias, Axel, ¿verdad? Hay un Sí, principio, gracias. Hay un principio, pues, que nos indica esto. Pero hoy en día, recordemos que es del año 77. Hoy en día, que esta es la ley, el decreto 57-2008, que nos regula acerca de la ley de acceso a la información pública, que estamos hablando de cuántos años después, nos indica que cualquier ciudadano puede requerir a ciertas instituciones, mejor dicho, a las instituciones públicas, la información que requiera, ¿verdad? Entonces, hay que ver también la manera en cómo solicitamos las cosas, porque a veces, pues, nos rechazan las peticiones debido a que no sabemos cómo plantearlas y hay que tener ciertas, digamos, astucia en ver qué vamos a solicitar también. Pero para adentrarnos más en el tema, pues vamos a seguir, pues, con esta presentación. Pues digamos, el órgano regulador, el cual va a vigilar porque se cumpla con esta ley, es, a ver, ¿cuál es? La autoridad reguladora. A ver, ¿quién me lee el artículo 46? De la ley, ¿verdad? Que estamos platicando. ¿Se la leo, Eolic? Por favor. Dice artículo, título tercero, intervención del Procurador de los Derechos Humanos. Capítulo primero, atribuciones. Artículo 46, autoridad reguladora. El acceso a la información pública como derecho humano fundamental previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados o convenios internacionales en esta materia ratificados por el Estado de Guatemala estarán protegidos por el Procurador de los Derechos Humanos. En los términos de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y el Procurador de los Derechos Humanos, decreto número 54-86 del Congreso de la República. Muchas gracias. Entonces, acá nos indica el artículo 46 que la autoridad reguladora es el Procurador de los Derechos Humanos. Es por eso que ellos son los que imparten, pues, el curso correspondiente. Pero cada institución va a tener una unidad que se va a encargar de vigilar, de procurar, ahí vamos a verlo más adelante, todo lo relacionado con información pública. Ustedes han visto que entre el S5 y el S2 hay un kiosquito que dice información pública. Pues la universidad como institución pública pues también tiene su unidad, ¿verdad? Entonces, para que se familiaricen y no solo pasemos por los pasivos, ¿verdad? Para que sepamos de qué trata esto, ¿verdad? ¿Qué nociones generales hay acerca de esta ley? Pues les voy a dar así a términos rápidos, ¿verdad? Porque tenemos que terminar el tema el día de hoy. ¿Cuál es la importancia del acceso a la información pública? ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué creen que es importante esta ley? ¿Por qué es importante que los ciudadanos accedamos a la información pública? Licenciada, para saber en qué están utilizando nuestros impuestos, los fondos del Estado. Muy bien. Esa es una de las razones, ¿verdad? Gracias, Ethel. Si vamos en los considerandos de esta ley, acá nos indica
En el tercer considerando que la Carta Magna establece con absoluta determinación la publicidad de los actos y la información en poder de la administración pública, así como el libre acceso a todas las instituciones, dependencias y archivos de la misma, sin más excepción que las previstas en el citado texto constitucional. Parte de la transparencia en las cuales las instituciones deben de darle cuentas, rendir cuentas, es esta ley. Entonces, por eso es muy importante que cuando ustedes tengan una ley, no se vayan de una vez al artículo primero. Leamos los considerandos, porque esta es, digamos, la raíz por la cual la justificación, la consideración por la cual se ha creado una ley. Entonces, acá dentro de nuestros considerandos está que los funcionarios y empleados públicos son simples depositarios del poder que emana del pueblo. Ellos no son los dueños, ¿verdad? Son depositarios, que el texto constitucional determina que la soberanía radica en el pueblo, el cual delega para su ejercicio en los organismos del Estado y que ningún funcionario o empleado público ni persona alguna es superior a la ley. Por eso es importante que ustedes sepan, ¿verdad? Que desde nuestra Constitución nos indica que la soberanía que tiene el pueblo y que delega dentro de los funcionarios y los empleados públicos. Es por tanto que ellos no pueden conservar esta información porque realmente ellos tienen que darle acceso a la población y tener conocimiento, como dice Ethel, en qué se están gastando pues el dinero, ¿verdad? Porque recuérdense que nosotros pagamos impuestos y de estos impuestos es que se ejecuta, ¿verdad? El organismo ejecutivo ejecuta el dinero que pues se le da. Entonces, por eso pues parte de la importancia es, por ejemplo, que el acceso a la información es un derecho humano, ¿verdad? Es un derecho que tenemos todos para poder acceder a esta información y que pues la Procuraduría debe garantizar la transparencia de la administración pública y que toda persona sin discriminación alguna va a tener acceso a esta información que poseen las autoridades. Este derecho pues es reconocido y protegido en los convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por Guatemala. Bueno, ahí pues ya leímos el artículo 46, ¿verdad? Que es el fundamento legal en el cual pues es el señor Procurador de los Derechos Humanos el que debe de velar por este cumplimiento. ¿Y de qué manera lo va a realizar? Pues si ustedes no están satisfechos con la respuesta que les dé la institución, pues deben de plantear su recurso de revisión, me parece que es el recurso, solo déjenme ver, para hacer ver que no le dieron, pues primero si le fue negada la información o si se la dieron parcialmente o si bien la institución pues considera que pues se la negaron, ¿verdad? Que no se la dieron. Este es el recurso de revisión que está en el artículo 54 que vamos a ver así más adelante. La autoridad reguladora ya la vimos. ¿Cuál es el sujeto obligado a cumplir con esta información? A ver quién me colabora y me lee. Miren, pues está larguísimo, son 35 pues numerales, pero por lo menos que me leyera el 6 numeral 10. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Vale, por favor, ¿quién me lo...? Sujetos obligados, numeral 10, el Procurador de los Derechos Humanos. ¿O le leo todos? No, digamos como la parte donde dice sujetos obligados. Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado o actos de la administración pública en general. Está obligado a proporcionar la información pública que se le solicite, dentro de los que se incluye el siguiente listado, que es enunciativo y no limitativo.
Muy bien, muchas gracias, Ethel. Pues acá están 35 numerales, dentro de los cuales está el organismo ejecutivo, el legislativo, el judicial, entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Procurador de los Derechos Humanos, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Registro Nacional de las Personas, el Instituto de Fomento Municipal, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto de Previsión Militar, las gobernaciones departamentales, las municipalidades, los consejos de desarrollo urbano y rural, el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y demás, el Comité Olímpico Guatemalteco, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Telecomunicaciones, empresas del Estado y entidades privadas que ejerzan funciones públicas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones que reciban, administren y ejecuten fondos públicos. ¿Han escuchado ustedes de esas asociaciones que reciben pues fondos, ¿verdad?, del Estado? Pues también están sujetas a esta fiscalización. Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan fuentes de ingresos, total o parcialmente, recursos, subsidios, aportes del Estado. Por ejemplo, ustedes han leído en la prensa que últimamente ha estado saliendo el tema relacionado con, ahí es donde hacen hemodiálisis, me fue UNAER. Entonces, también porque recibe fondos, ¿verdad? Empresas privadas también, ¿verdad?, que tienen permiso, licencia, concesiones o cualquier otra forma contractual de explotación de un bien del Estado. O sea, aquellas municipalidades que tienen concesiones, por ejemplo, Marnos, ¿conocieron Marnos? Sí, el que manejaba la autopista para Palín. Así es. Ellos tenían una concesión, ¿verdad? Entonces, todas estas instituciones, realmente todo lo que enumera acá es todo el Estado en sí, para no alargarles la historia, ¿verdad? Son sujetos obligados, o sea, son las personas, las instituciones en las cuales deben de rendir cuentas. Y el sujeto activo es cualquiera de nosotros que nosotros vayamos a solicitar, ya sea de forma individual o jurídica, pública o privada, que tienen el derecho a solicitar, tener acceso y obtener la información correspondiente. Entonces, básicamente sería todo, ¿verdad? Todo el Estado, como les digo. Bueno, algo muy importante que no les he mencionado, los principios. ¿Cuáles son estos principios? El artículo 3 nos regula 4 principios: máxima publicidad, transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública, gratuidad en el acceso a la información, sencillez y celeridad del procedimiento. ¿Qué es un principio? Básicamente es lo que va a regir, ¿verdad?, cuál es la manera en la cual nosotros vamos a solicitar la información. Eso no es una excepción, es un principio. Significa que primero las instituciones deben de tener una máxima publicidad de todas las, digamos, de ciertos documentos, y los cuales de oficio, por ejemplo, hay unos que debe de colocarlos en su página oficial, en la página oficial, digamos, de cada institución. Si ustedes van y solicitan, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, van a ir a compararme ustedes el artículo 10 y ver un chequecito de ciertos datos que vamos a ver, y si cumple, por ejemplo, el artículo 10, toman una institución, por ejemplo, Tribunal Supremo Electoral, cualquiera de los 35 numerales que aquí nos está indicando. Se van a meter a cualquiera de las páginas de ellos, de cualquier institución, y van a verificar que cumpla con el artículo 10. Esa va a ser una tarea, digamos. Una tarea de pocos puntos, pero que va a tener puntos. Así que vamos a programársela, pero se los digo desde ahorita porque de ahí viene la segunda parte. Bueno, estos básicamente los números en los cuales pues pueden solicitar a esta secretaría, que es la que se encarga dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos de velar, que se llama Secretaría de Acceso a la Información Pública, SECAI, ¿verdad? Y pues acá está la Unidad de Información Pública de la Procuraduría. ¿Cuáles son estos principios? Que ya los vimos, ¿verdad? Que es lo básico en los cuales se deben de cumplir con esta información. Acá pues está también lo que ya vimos, el sujeto activo, el obligado,
Y hay diferencia, ¿verdad? Todos tenemos que ser, aquí nos indica, ¿cuál es esa dualidad que indica acá arriba? Vamos a ver. Dualidad de funciones, dice, de la función, la Procuraduría, porque ellos también tienen su propia unidad de información pública. A eso se refiere. Como funcionarios empleados tenemos la calidad de sujetos activos y sujetos obligados dependiendo cómo actuemos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Que debemos actuar de determinada manera para que se nos dé la información no, supónganse, yo soy empleada pública, trabajo en una institución del Estado, pero yo ahí, si a mí me requieren información, yo estoy obligada a dar esa información, pero yo como Judith Urizar también puedo requerir cualquier información en otra institución. Entonces, es un poco así ecléctico, dirían, pero realmente pues es algo importante de ver que podemos ser sujetos activos y pasivos al mismo tiempo, ¿verdad? Yo puedo requerir, supónganse, ¿saben qué? Miraba yo mucho en las instituciones, los sindicatos, por ejemplo. El secretario del sindicato X va a solicitar dentro de la institución en la cual trabaja una información, o yo, Judith Urizar, puedo solicitar al organismo judicial una información, no como la persona que trabaja, no como la empleada pública, sino como persona ciudadana. Sí lo puedo solicitar porque nadie puede negar la información en la cual, y saben que yo sí veía empleados que solicitaban, a veces eran porque habían sido amonestados, según ellos, o del parecer de ellos, como injustamente, entonces requerían la información para poder hacer su defensa, ¿verdad? Eso es algo que solo se los digo, ya me van a regañar. Bueno, tipos de información. Esto es lo que les hablaba. Hay información que es definitivamente pública. Hay otra información que es pública de oficio, que está dentro del artículo 10. Hay información que es confidencial y hay información que es reservada. ¿Qué diferencia hay dentro de cada una? La información pública es absolutamente casi que todo. Créanme, ahí la excepción es la información confidencial y reservada. De ahí se supone que todo es público, ¿verdad? Por ejemplo, ahí sí que hay un POSIT, decíamos nosotros en el trabajo. Para mí, si es un documento que queda registrado, porque obviamente al momento de requerirlo yo no voy a solicitar el POSIT que está en X documento, tendría que tener una mente sumamente ágil, ¿verdad? Para que se me quede algo así. Pero el artículo, por ejemplo, 9 nos va a regular acerca de este derecho que tengo como persona, ¿verdad? A tener acceso a la información pública. Entonces, es la información que en poder de los sujetos obligados está contenida en expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas. Miren, si ustedes leen este concepto, está todo, pero este concepto pues no es que se lo hayan sacado de la manga, ¿verdad? Está regulado en el artículo, déjenme ver, el artículo 9, numeral 6 de información pública. Solo denme un segundo, voy a colocarle silencio al teléfono. Disculpen, pero es que ya no miro. Bueno, el artículo 9 nos regula acerca de la información pública. Si ustedes leen el artículo 9, numeral 6, a ver, Ethel, no sé si lo ubica, para ver si nos colabora leyéndolo. Sí, ahorita lo busco, licenciada. Gracias. Artículo 9, sí, numeral 6.
Artículo 9, definiciones. Numeral 6. Información pública. Es la información en poder de los sujetos obligados contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, y que no sea confidencial ni estar clasificado como temporalmente reservado. Gracias, Ethel. Aquí hay algo bien importante. Había una situación. Por ejemplo, en el tribunal, todas las sesiones de los magistrados son públicas o son privadas. A ver, ¿quién me contesta? Tengo la letra. Por lógica, solo por lógica. ¿De los magistrados? Sí. Bueno, no lo van a tener a la mano porque no se los pedí, pero por ejemplo, el artículo 130 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos indica la privacidad de las sesiones. Las sesiones del Tribunal Supremo Electoral serán privadas, pero durante el periodo electoral, los fiscales nacionales de los partidos políticos tienen el derecho de asistir a ellas con voz, pero sin voto, para lo cual deberán ser convocados sin excepción alguna a todas las reuniones. Los fiscales nacionales pueden estar presentes en todo acto del proceso electoral sin restricción alguna. Bueno, acá indica pues varias situaciones, ¿verdad? Pero esto es básicamente, las sesiones son privadas. Sin embargo, al momento de sesionar, obviamente se tiene que levantar un acta. Eso significa que la sesión es privada, no puede ingresar cualquiera, a excepción de la época electoral. Pero relacionado con los documentos en los cuales se va a faccionar un acta, eso sí es público. Entonces, para que sepamos la diferencia. Eso es así un ejemplo, yo sé que dirá ahí esta licenciada de qué está hablando, ¿verdad? Pero se los hago mencionar para que sepan. Si ustedes leen bien este numeral que nos leyó Ethel, dice notas, memorandos, estadísticas, absolutamente todo documento sonoro, visual, electrónico, informático. Por ejemplo, si graban una sesión, obviamente ese audio va a ser público, ¿verdad? Para que sepamos pues esta diferencia. La información pública de oficio. Esta es otra clasificación. Se recuerdan que eran 4, ¿verdad? La información pública de oficio, la información confidencial y la información reservada. La información pública de oficio es la que está contenida en el artículo 10. En este artículo 10, pues tiene pues si ustedes lo ven, también tiene una gran carga de numerales que voy a necesitar que ustedes lo lean despacio, ¿verdad? Ahorita pues solo lo vamos a ver así rápidamente, son 29. Entonces, y créanme que acá es tipo las tarjetas de crédito. En cualquier lineita hay como cobros escondidos y la letra pequeña es la cual debemos de ponerle más atención, algo así. La cosa es que acá hay una gama, ¿verdad?, enorme de documentos que se pueden solicitar y que debería cada una de las instituciones que vimos en el numeral, en el artículo 6, que es los sujetos obligados, deberían de tener sí o sí en su página. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a realizar. Los sujetos obligados deberán mantener actualizada y disponible en todo momento la información que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos. Si ustedes ingresan a una página pública, deben de buscar y les tiene que aparecer información pública, unidad de información pública. Y se ingresan ahí, información pública de oficio. Ustedes ven y comparan, ¿verdad? Por ejemplo, es un ejemplo, el organismo judicial cumple con el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3, pero, por ejemplo, no cumple con el numeral 4. El numeral 5 sí, el numeral 6, el numeral 7 no le aparece. Entonces, todo eso es lo que necesito que hagamos. Yo se los voy a enviar en un cuadrito. Yo me recuerdo que tengo un cuadro
para que ustedes le coloquen como un chequecito. Pero pues es un ejercicio a conciencia. Artículo 10, ¿verdad? Artículo 10, ajá. Entonces, miren, es bien importante que ustedes hagan este ejercicio porque a veces, si bien es cierto, hay instituciones las cuales no les podrían negar la información, a veces muchos derechos nosotros los perdemos como ciudadanos porque no hacemos valer, ¿verdad?, nuestros propios derechos. Y nosotros, ustedes, futuros abogados, no se saben defender, entonces ahí estamos mal, ¿verdad? ¿Cómo vamos a defender los derechos de nuestros clientes si no defendemos ni los propios, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se los digo, ¿verdad?, que tienen que saber ejercer. Muy bien, entonces, todas estas instituciones que acabamos de leer, ellos deben de cumplir sí o sí con esta información de oficio. Y pues ahí va a aparecer, ellos tienen también un tiempo, eso no lo vimos, que está en el artículo 7. El artículo 7 regula acerca de la actualización de la información. Los sujetos obligados deberán, o sea, es imperativo, actualizar su información en un plazo no mayor de 30 días después de producirse un cambio. Entonces, se supone que debe de cumplirse con ese plazo. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues hay una calificación que le hace la Procuraduría de Derechos Humanos a cada institución y por eso es que esta secretaría tiene que, imagínense, es una unidad para mí pequeña para el gran compromiso que tiene de velar, de controlar que se cumpla con lo que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, este es el plazo de 30 días después de producirse cada cambio. En mantener disponible esta información, pues debe de ser atendida de manera inmediata, porque si no la aparece ahí, ustedes pueden requerir la información que están en estos 10 numerales, en el artículo 10, perdón, y si no aparece, se supone que debe de atenderla de manera inmediata. ¿Por qué? ¿Por qué de manera inmediata? Porque sencillamente no ha cumplido con algo que es su obligación mantener, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la información confidencial? Esta es la otra clasificación. La información confidencial, que es una excepción y no la regla, es toda la información que está en lo que tienen los sujetos obligados por mandato constitucional o disposición expresa de una ley que tenga acceso restringido o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad. Y pues, por ejemplo, podría ser que alguien solicite, supónganse que Juan Daniel trabaja ¿en qué? En la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Podría Juan Daniel solicitar información, por ejemplo, la dirección de la casa de Ethel? No, o Ethel solicitar la información de Juan Daniel, de la casa, de su casa. ¿Cuánto gana? ¿Puedo solicitar eso? Pues como es información sensible, no debería estar. Ahí es otro tema, muy bien, tocó un tema muy importante, Ethel. Hay información sensible también, que si bien es cierto y que está contenida en el artículo 9, la información sensible es aquellos datos personales que se refieren a las características físicas y morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales como hábitos personales, el origen racial, el origen étnico, las ideologías, las opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos, psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza. Entonces, aquí nos está limitando la información, digamos, la está limitando a que esto yo no puedo pedir, pero la dirección de su residencia será pública o privada. Allá, por ejemplo, en el archivo de protocolos, cada notario tiene un expediente y entonces ustedes se van a acordar de mí cuando llenen esos formularios y se gradúen.
y se tienen que juramentar. Tienen que llenar un montón de papeles, pero mucho ojo también cómo colocamos la información, porque muchos colocan la dirección de su casa como sede notarial. Y yo sé que al inicio pues nadie va a tener, ¿verdad?, una oficina. Si se puede solicitar de cuánto gana alguien, Estuardo Quintanilla. De hecho, el salario debería de ser una información pública de oficio, porque acá nos indica en el numeral, ay, déjenme ver, si ustedes ven el artículo 10, ¿verdad? Está, por ejemplo, el directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo sus números telefónicos, dirección de correo electrónico oficiales, no privados. O sea, acá son los oficiales, los institucionales. Y quedan exentos de esta obligación cuando se coloca en riesgo por seguridad nacional, que eso lo vamos a ver por una investigación criminal de inteligencia de Estado. No, es en el numeral 4, donde indica el cargo, los honorarios, la dieta, los bonos, los viáticos o cualquier otra remuneración. O sea, están obligados a que sí tiene que ser público, incluyendo los salarios, ¿verdad? Entonces, sí es una información que pueden requerir. Muy bien, entonces, volviendo pues al tema de los datos sensibles, ¿cuáles son los que se estiman realmente sensibles? Por ejemplo, la ley del RENAP, en el artículo 6, nos indica que no se puede dar ni la dirección ni la residencia porque es privado, ¿verdad? O características físicas. Por ejemplo, había una situación de alguien que, supónganse, Juan Pérez, que él tiene problemas de alcoholismo, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden solicitar un expediente. ETEL puede solicitar, por ejemplo, al organismo judicial la información o el expediente en el cual se está amonestando a Juan Pérez por alcoholismo. Yo creo que no. No, ¿verdad? Porque es un hábito personal. ¿O qué opinión política o qué ideología tienen? Tampoco, ¿verdad? No lo podemos solicitar. Pero Juan Pérez, ¿él lo puede solicitar? Pues yo creería que sí, porque es su información personal. Así es, ¿verdad? De hecho, así es como lo han ejercido algunas personas. Para su propia defensa requieren el expediente, ¿verdad? Para poder realizar, pero a veces les es negada bajo el argumento este. Sin embargo, pues es una información que él mismo tiene derecho de conocer, como vamos a verlo pues en el habeas data, ¿verdad? Que es la garantía que tiene, está en el numeral, artículo 9, numeral 4. Es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que de ella conste en archivos, fichas, registros o cualquier otra forma de registro público con la finalidad a que se dedica esta información. Yo puedo, por ejemplo, así como la protección, corrección, rectificación o actualización de esta información. Los datos impersonales no identificables, como aquellos de carácter demográfico recolectados para mantener estadísticas, no se sujetan al régimen de habeas data o protección, nos indica. Pero el habeas data es básicamente pues ese derecho que tiene toda persona de conocer de lo que de ella conste en las instituciones públicas. Y esa, aunque digamos la clasificarían ellos como información confidencial, sin embargo la persona interesada, la persona de la que se habla, sí tiene el derecho de conocer, ¿verdad? Y eso es algo que no se le puede negar. Entonces, si vemos en el artículo 22 que nos señala acá, nos indica que la información confidencial para los efectos de esta ley se considera información confidencial. Entonces, acá nos numera. La expresamente definidos en el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿A qué se refiere este artículo? Es a la inviolabilidad de la correspondencia. Nadie puede violentar la correspondencia que va dirigida a mi persona. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. La expresamente definida como confidencial en la ley de bancos o grupos financieros. Recordemos que hay información que no pueden tener conocimiento, ¿verdad? Porque hay un candado, la cual la ley de bancos y grupos financieros pues lo sujeta, ¿verdad? La información calificada como secreto profesional. Ustedes no podrían pues develar cierta información de sus clientes, porque si no, imagínense,
ya nadie va a querer ir con usted. A ver, Ethel. Sí, cuando mencionaba que la que es confidencial de bancos y grupos financieros, eso me surge una duda, licenciada, porque constantemente al día recibimos unas 5, 6, 10 llamadas de todos los bancos del sistema ofreciendo dinero, ofreciendo financiamiento, y cómo consiguieron sus datos personales, el teléfono, cómo saben qué deudas tiene, cómo saben qué monto de plata necesita, etcétera. Entonces, ¿cómo harán para conseguir esa información? ¿La venderán? Mira, yo lo que sé, estimados, así, Ethel, ¿verdad? Que es una observación bien importante, es de qué manera obtienen estas instituciones la información. Había entre bancos, compartirse información de clientes que realmente pues no debería de darse. Y inclusive hubo un diputado, me recuerdo que él vio por este tema relacionado con Infornet, no sé si se recuerdan, habían varias instituciones que se dedicaban a recopilar información de las personas y de esta manera les vetaban hasta el derecho al trabajo, ¿verdad? Que era algo que sucedía y pues que realmente no debería estar legalmente y cobraban carísimo, carísimo cobraban y los bancos sí la manejaban. No sé si a la fecha lo hacen, pero sí la manejaban. A ver, Carlos, Raúl. Gracias, Ligda. Tal vez solo aclarando un poco con la duda de Ethel. Fíjese que yo he trabajado en bancos, en 3 instituciones, y yo estuve en el área de cobros y en el área de servicio al cliente, ¿verdad? Colocación de productos. Y entre bancos se compran las bases. Dependiendo de la categoría del cliente, se puede vender cada contacto a 1 quetzal o hasta 5 quetzales por contacto. Entonces, se venden las bases de información de todos los clientes entre bancos e incluso también se conseguían en las telefonías. Así es. Muchas gracias, Carlos. La verdad que lamentablemente pues es algo que sí sucede realmente al momento de depurar los créditos. Por ejemplo, cuántas personas requieren un crédito y a cuántas se les valida, ¿verdad? Pero es porque entre ellos mismos se cruzan la información que no debería de existir, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay una situación que se da en la cual ustedes, es por eso les digo, hay que leer las letras pequeñas. Nosotros mismos autorizamos que esa información la puedan cruzar, ¿saben? Nosotros mismos al llenar un formulario, nosotros les cedemos a ellos ese derecho que deberíamos que deberíamos nosotros de no cederlo, pero si no lo hacemos de esa manera, pues realmente no nos van a dar el crédito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esto, ¿verdad? Porque realmente nosotros tenemos también la responsabilidad. Y recordemos que, por ejemplo, en este caso, en esta ley, hay un sistema de sanciones que son administrativas y son penales también. Y bien, dentro de esto se encuentra el artículo 64, si ustedes lo tienen a la mano, en esta ley que estamos viendo, Ley de Acceso a la Información Pública, nos regula acerca de la comercialización de datos personales. Quien comercialice o distribuya por cualquier medio archivos de información de datos personales, datos sensibles o personales sensibles protegidos por la presente ley sin contar con autorización expresa por escrito el titular de los mismos y que no provengan de registros públicos, será sancionado con prisión de 5 años a 8 años y multas de 50,000 a 100,000 quetzales y el comiso de los objetos, instrumentos del delito. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la comercialización o distribución de datos personales, datos sensibles o personas sensibles. En resumen, ¿qué nos indica acá? Que ellos no pueden comercializar nuestros datos sin contar con nuestra autorización expresa. Entonces, ahí es donde nosotros fallamos, digamos, porque cedemos que esta información sí la autorizamos expresamente. Pero, ¿qué sucede? Mire, firme aquí y firme aquí. Sí, dicen, y no leen. Entonces, ese es nuestro error, ¿verdad? Pero si ustedes no lo firman, también no les dan el trámite correspondiente. Entonces,
La verdad que sí, ellos son muy inteligentes en ese sentido, son astutos, ¿verdad? Entonces, nosotros sí damos, porque un banco no se va a arriesgar a comercializar con los datos así, si no es que nosotros lo estamos autorizando. Entonces, realmente, no sé, ¿verdad? Se los comento, pues, porque a veces, si nosotros erróneamente cometemos ese tipo de situación, ese tipo de acto que nos va a tener una consecuencia. ¿Cuáles son las causales? Pues de la información que ya vimos, ¿verdad? Este es el artículo que acabamos de ver. La definición de datos personales, ¿verdad? La ley del RENAP, ¿verdad? Que les indicaba que establece la información pública sin restricción, solamente el nombre y los apellidos de la persona, su número de identificación, fecha de nacimiento, de función, sexo, vecindad, ocupación, profesión u oficio, nacionalidad y estado civil, no así la dirección de la residencia, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, si pueden saber hasta cuánto ganamos, pues, entonces, ¿cómo no van a saber, por ejemplo, el DPI? Entonces, hay gente que se dedica inclusive a recopilar este tipo de información. Pero, como les digo, si aparece pública en algún lugar, por ejemplo, en instituciones públicas, nos indica acá, pues no está considerada de esta manera, no está clasificada. Pero les hago mención de las sanciones, del sistema de sanciones y responsabilidades, por ejemplo, en este caso. Bueno, vamos a seguir. Los datos personales, no, acá pues ya esto ya lo vimos, ¿verdad? En qué situaciones se pueden dar. Ahora la información reservada. La información reservada está dentro de se recuerdan que está la información pública de oficio, la información confidencial y la información reservada. El artículo 23 nos regula acerca de esta información. ¿Y cuál es esta información? La información relacionada con asuntos militares, clasificado como de seguridad nacional. La información relacionada con asuntos diplomáticos, clasificados como seguridad nacional. La información relacionada con la propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes o marcas en poder de las autoridades, se estará lo dispuesto por los convenios o tratados internacionales, o sea, esa es una excepción, y ratificados por Guatemala. La información que se difunda puede causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de delitos, la relacionada con los procesos de la inteligencia de Estado y la impartición de justicia. Ustedes han escuchado que dice el Ministerio Público, ese caso está en reserva. ¿Por qué? Con la finalidad de que no se obstaculice la investigación o la persecución del delito, ¿verdad? Entonces, esa es bueno, hay mucho que discutir acerca de esto, ¿verdad? Pero realmente se supone que legalmente es con la finalidad de no entorpecer una investigación. También está la información reservada, los expedientes judiciales, en tanto no haya causado ejecutoria. Recordemos que para que se ejecute una sentencia debe de haberse resuelto previamente y posteriormente con esa certificación ya causa una ejecutoria. Para solicitar la ejecutoria se tiene que requerir. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que dicen, en la prensa nos informan, el caso, firmamos lo diseñó un notario. Vamos a ver qué dice. El caso que, por ejemplo, de X partido político, el partido tal solicitó la ejecutoria de la sentencia. Entonces, hasta allí ya una vez se ejecutó, resuelven, ya se certifica y con esta pues certificación se ejecuta, ¿verdad? Lo que ya se había resuelto y que no se cumplió. Y por tanto, yo le hago saber al señor juez de que no cumplieron con la resolución que él mismo dictó, entonces que se ejecute, ¿verdad? Que se ejecute esta sentencia. Entonces, una vez se haya ejecutado, entonces no haya causado ejecutoria, entonces no podemos, está clasificada como reservada. La información cuya difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución de que se trate puede dañar la estabilidad económica, financiera, monetaria del país, así como aquella que guarde relación con aspectos de vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia de Bancos. Recuérdense que en el tema
grupos financieros y bancos es muy delicado. Incluso, pues, colocar irresponsablemente un comentario en contra de ellos, ya lo tienen ellos como que fuera un terrorismo, ¿verdad? Financiero, y que queremos causar la quiebra del banco, situaciones que se han dado, ¿verdad? Pero que se acuerdan cuando a veces alguien colocaba una publicación y la gente iba corriendo a sacar su dinero. Entonces, eso es lo que se trata de evitar, y por eso es que lo tiene como información reservada. La información definida como reservada por la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, obviamente el Estado siempre va a prevalecer por los derechos de los niños y de los adolescentes. Los análisis proporcionados al presidente de la República con orientación de defensa y seguridad de la nación, recuérdense que él es el jefe de la defensa y la seguridad, ¿verdad?, de la nación, para conservar el orden público. Esta, pues, es información también como aspectos militares y diplomáticos que también son reservados. No puede ser de conocimiento, por ejemplo, de la población, que va a atacar... ¿qué les diré? Las maras, por ejemplo. Belice. ¿Qué manda? Que vamos a invadir Belice. Sí, también, pero las maras, por ejemplo, y se devela esa información, entonces los mareros se van a ir corriendo, ¿verdad? Entonces, por darles un ejemplo, ¿verdad? La que sea determinada como reservada para efectos de otra ley. Entonces, una ley, por ejemplo, todos los aspectos militares están reservados bajo 7 candados, diría mi mamá. Entonces, realmente no pueden develarse, ¿verdad? No pueden ser de conocimiento público. Bueno, otro tipo de relacionado con esta ley es las causales de la información reservada. Esto es algo bien importante, ¿saben? Bien importante. ¿Por qué? Porque imagínense, cualquier institución con tal de no develar la información, la va a clasificar como reservada, ¿verdad? Bingo, ellos ya dijeron, ya la vamos a clasificar toda y así a nadie le damos la información. Pues no se puede, porque hay un límite, ¿verdad? Hay un límite que tienen y está dentro del, vamos a ver, artículo 23, ya lo leímos, ¿verdad? Bueno, también hay que ver que es confidencial relacionado con las investigaciones o violaciones a los derechos humanos. Esto es algo bien importante. El artículo 25 nos determina la clasificación de la información. La clasificación de la información reservada se hará mediante una resolución. O sea, la institución, la máxima autoridad del sujeto obligado, tiene que cumplir con ciertos requisitos para que sea clasificada como información reservada. ¿Cuáles son estos requisitos? La fuente de la información, el fundamento por el cual se clasifica de esta manera, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de la reserva no va a ser mayor a 7 años, el nombre de las autoridades responsables de su conservación. Son nulas aquellas resoluciones que clasifiquen la información como confidencial o reservada si ésta no se llenan los requisitos establecidos en la presente ley. Para esto, pues, será procedente el recurso de revisión. Entonces, la institución debe de cumplir previamente con una resolución y la cual debe de ser publicada, ¿verdad? Debe de ser publicada en el diario oficial para que el que considere que no se cumple con los requisitos de la información reservada pueda impugnar, y ese va a ser mediante el recurso de revisión. Por ejemplo, ¿quién va a impugnar? ¿Quién sería el sujeto? Ustedes se recuerdan que el anterior procurador de los derechos humanos interponía amparos en base a esta ley. Pues precisamente lo que buscaba era que no se clasificara esta información como reservada, porque a su estima estábamos violentando los principios de esta ley, que es la máxima publicidad. Entonces, es por eso que ya no, él impugnaba y pues obviamente iba a ganar el amparo, ¿verdad? Iba a tener esta situación de que no podían clasificar las instituciones. ¿Por qué? Porque él debe de velar como autoridad reguladora de que se cumpla con esta ley. El artículo 26 es sumamente importante porque es la prueba de daño. ¿Pero qué significa eso de la prueba de daño? La prueba de daño nos indica que la autoridad fundamente la clasificación reservada o confidencial
La información deberá demostrar cabalmente el cumplimiento de los 3 requisitos. O sea, no podría ser cualquier tipo de información. Van a ser que la información encuadre legítimamente en algunos de los casos de excepción previstas en la ley. Tiene que encuadrar dentro de la información que estima como excepción. Se recuerdan que se lo dije al inicio, ¿verdad? Que es los principios no van a, es la regla, no es la excepción, ¿verdad? Que la liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés protegido por la ley. Que el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia. Entonces, la institución como sujeto obligado tiene que colocar en una balanza. Eso es lo que nos indica este artículo 26. Va a colocar en una balanza que se cumpla con esto, ¿verdad? Con esta prueba de daño. ¿Qué tanto daño le puede hacer si se devela o no la información? Eso es lo que nos dice este artículo. Entonces va a colocar que la información encuadra en excepción. Me voy a ver, por ejemplo, la dirección de ETEL, ¿será que es información confidencial? ¿Será reservada? Esa evaluación que va a realizar el órgano obligado es la prueba de daño. Que la liberación de la información de referencia pueda amenazar efectivamente el interés protegido por la ley. Si este caso que yo develo es una sentencia relacionada con un menor de edad, ¿será que es mejor develarla o no? Si realmente amenaza, por ejemplo, un tema relacionado con los atentados que hay, ¿verdad? Por ejemplo, se recuerdan que estuvieron colocando hasta unas bombas y todo. Entonces, ¿será que efectivamente si lo hacemos público vamos a vulnerar un interés protegido o no? Entonces, por eso es que las instituciones las reservan, ¿verdad? Digamos, pero tienen que sufrir todo este metamorfosis que acabamos de leer. Y pues que el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación, si yo como sujeto obligado informo acerca de esto, ¿será que es peor que si no lo hago? Esa es la evaluación que debe realizarse. Obviamente, asuntos militares, por ejemplo, no se podría combatir si todo el mundo sabe todo, no, o sea, ese no es el fin de esta ley, ¿verdad? Tienen que haber, pues, ciertos candados como es esta información que acabamos de ver. La solicitud de la información, esta es así, se los voy a dar así rápidamente que tenemos 20 minutos. La solicitud de la información puede ser verbal, escrita o vía electrónica. Ustedes ingresan a las páginas de las instituciones y pueden ver. Sí, por ejemplo, se las voy a tratar de ver, pero vamos a hacerlo así rápidamente al finalizar. Ingresamos a una página y vemos que ahí la puede solicitar vía electrónica, o sea, le va a dirigir a un correo, o bien yo puedo llegar a la institución que me interesa, llego a la Universidad de San Carlos y voy a ir a solicitarla. Mire, fíjese que yo necesito saber cuánto gana Judith Urizar como docente. Entonces, ¿me la pueden dar? Sí. No me la pueden negar. Bueno, escrita, lleno una nota, ingreso la nota y me la sellan. Entonces, a partir de ahí, ya corre el tiempo para la institución para que me pueda informar acerca de lo que yo requiero. Entonces, no debe de informar para qué la quiere. Sencillamente la debe de pedir. Eso nos regula el artículo 38, si ustedes lo ven. El artículo 38 nos indica el procedimiento para acceder a la información pública. Entonces, es todo esto que ya lo acabamos de ver. También la persona de la unidad de información que recibe la solicitud no podrá alegar incompetencia o falta de autoridad para recibirla. Él no puede venir y decir, es que no me quisieron dar la información. O sea, realmente ahí, por esto esta ley nos indica que hay consecuencias si no cumplimos con dar la información, ¿verdad?, que estamos requiriendo. Y la debe de remitir de manera inmediata. Si la unidad de secretaría me manda algo, entonces, ¿cuál es la función de esa unidad? Ellos tienen que evaluar, bueno, esta solicitud la voy a pedir a inspección porque es acerca de una sanción. Bueno, allá lo pido. Si es acerca de, por ejemplo, de un mandato, voy a solicitar la unidad de poderes. Si es acerca de un testimonio, lo voy a solicitar a testimonios especiales, ¿verdad? Entonces,
Esto es lo importante. Hay ciertos aspectos que, por ejemplo, no, porque la misma ley lo clasifica como, por ejemplo, yo quiero, solicita al Ministerio Público. Les voy a dar así un caso así astronómico. El tema de hoy se llama información pública. Yo voy a solicitar el testamento que realizó Álvaro Colón, por ejemplo. ¿Puedo yo pedir eso? No. ¿Por qué no? Porque esa información, a mi criterio, sería información personal y sensible. Aunque los presidentes tienen que hacer ¿cómo se llama? Una declaración de bienes al inicio de su periodo, ¿cierto? Sí, lo tienen que hacer, pero en Contraloría General de Cuentas, en probidad. Sí. Bueno, pero mire, pues les voy a poner el caso todavía más complicado. Puedo solicitar que me den el testamento del presidente de la República. ¿Lo puedo pedir? No. ¿Por qué no? Así es, muy bien, Eliu. Él no ha fallecido. Entonces no puedo solicitarlo porque la ley, el código de notariado, que la ley especial, nos indica que nadie puede saberlo, solamente que el interesado, él mismo, solo él, ni siquiera los herederos, mucho menos cualquier persona, pues. Entonces, hay ciertos candados que la misma ley la ley especial nos indica, entonces ahí no podríamos develarlo. Inclusive hay aspectos bien interesantes porque el protocolo de notarios, incluso que han fallecido, y la misma ley indica que el protocolo lo conserva ¿quién? El Archivo General de Protocolos, y la ley lo señala. Sin embargo, cuando han realizado allanamientos se han llevado protocolos. O sea, se los digo para que conozcan la realidad, ¿verdad? Lo cual no podría ser, porque el depositario, según la ley, que nadie es superior a la ley, ¿se recuerdan? Es el Archivo General de Protocolos. Entonces, realmente no tendrían por qué tenerlo nadie, ni el NACIF, ni el Ministerio Público, ni la policía, nadie, no podrían llevárselo. Por eso se los digo así, para que les sirva para la vida, ¿verdad? Bueno, para que continuemos así rápidamente, pues hay ciertos requisitos que ya los vimos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos requisitos para cuando nosotros pedimos? Identificar al sujeto obligado a quien se dirija. Si yo quiero saber cuánto gana el decano, yo no me voy a ir al Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, ¿verdad? Que sí, lógico, tengo que identificar a dónde voy a requerirlo, ¿verdad? Entonces voy a solicitarlo, pues, a la universidad. Identificación del solicitante. Yo, pues, según pues, el artículo 4 del Código Civil, me voy a identificar, pero no tengo por qué nosotros demostrar, digamos, y que les han pedido, viene, me da su DPI para que yo pueda enviar esta información. Obviamente, al momento de entregarse la información, me tengo que identificar, ¿verdad? Por lógica, ¿no? Aunque yo la pida, pero para pedirla no estoy obligado. Para ir a traerla, pues me tengo que identificar, porque yo no puedo llegar a decir yo soy Ethel Galeano cuando soy juditurizar. Y entonces, ¿cómo sé yo que usted es Ethel Galeano? Entonces tengo que demostrarlo, ¿verdad? Eso sí les podría decir, pero para pedirlo, yo podría decir que soy Ethel Galeano y realmente no lo soy. Y ellos no lo van a saber. Identificación clara y precisa de la información que solicito. Esto es algo bien interesante porque a veces cuando plantean sus peticiones las plantean mal. Las plantean mal porque no saben pedir, no sabemos pedir. Yo quiero, por ejemplo, el documento el cual declaró ganador a Bernardo Arévalo, por ejemplo. Entonces, viene el jefe de unidad de información pública y él va a analizar, él quiere el decreto donde se declararon las elecciones y declararon como presidente a Bernardo Arévalo, ¿ya? Pero él tiene que orientar en ese sentido, ¿cómo lo voy a pedir? Pero no podría yo, por ejemplo, saber, yo necesito saber el número de decreto 5-2023
¿Y yo cómo voy a saber eso? Pues no lo voy a poder saber. Yo voy a solicitar ahí la información, voy a llenar lo que quiero y él tiene que saber interpretarlo. Y si necesita una aclaración, una más precisa, pues me lo va a solicitar para que sea más claro y preciso, ¿verdad? Respecto a lo que yo necesito. Bueno, aquí está básicamente el procedimiento, de qué manera pues va a ingresar la petición. Aquí está la unidad de información pública, va a recibir y dar trámite a la solicitud que ya vimos. Posteriormente se va a requerir el tiempo de prórroga. El tiempo de prórroga es muy importante, ¿verdad? Porque acá no podemos, o sea, el sujeto obligado, cuando es mucha la información, espérenme que ya se me va a apagar la computadora. Ya. Muy bien. Entonces, yo puedo como sujeto obligado, si es mucha la información, o sea, hay requisitos también, todo es aquí requisitos, todo es requisitos, pero miren pues, el artículo 43 nos indica la prórroga del tiempo de respuesta. ¿Por qué? Por volumen o extensión. Los tiempos son muy importantes en esta ley. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el sujeto obligado llega al día 10 y no me ha dado la respuesta y me pide prórroga, no podría pedirme la prórroga porque él tiene hasta el día 8 o 9, indica acá. Según el artículo 43, la prórroga del tiempo de respuesta. Cuando el volumen y extensión de la respuesta así lo justifique, el plazo de respuesta que se refiere a la presente ley se podrá ampliar hasta por 10 días más, debiendo poner de conocimiento del interesado dentro de los 2 días anteriores a la conclusión del plazo señalado en esta ley. Entonces, él tiene que jugar muy bien con los tiempos porque si no, está obligado. Si yo llego al día 10 y él me pide, y esto es algo muy importante, si yo, en el artículo 44 está la afirmativa ficta. ¿Qué significa la afirmativa ficta? Cuando el sujeto obligado no diere respuesta alguna en el plazo y forma que está obligado. O sea, si viene el día 10, él está obligado sí o sí a darme lo que yo pedí. Si él no podría decirme que no existe la información, él está obligado y si no tiene consecuencias, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Esta va a quedar obligado a otorgarla al interesado en el plazo no mayor de 10 días posteriores al vencimiento del plazo para la respuesta sin costo alguno. O sea, ahí él no podría venir y cobrarme nada, porque hay acuerdos en los cuales sí se cobra, por ejemplo, según el volumen, y en algunas instituciones les van a requerir hojas, les van a requerir un pago, pero cuando es demasiado. La regla es que debe ser gratuita, ¿verdad? Y sin que mediare solicitud de la parte interesada. Entonces, el incumplimiento de lo previsto en este artículo será causal de responsabilidad penal. Entonces, ¿quién va a querer ser responsable penalmente? Nadie, ¿verdad? Entonces, está obligado sí o sí a dármelas, lo que yo pedí, si se le pasa el día. Yo les voy a contar una anécdota. A ver, Ethel. Licenciada, perdone, me surge una duda. Tomando en cuenta que nuestras instituciones públicas no son muy eficientes ni efectivas, ¿qué pasa si, por ejemplo, desaparecieron la información que estamos solicitando y legítimamente al funcionario al que se le estamos pidiendo no la encuentran, no aparece, no está, la desaparecieron? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué pasa? Mire, ahí hay consecuencias, ¿verdad? ¿Cómo determinarlo si está como bien difícil? Porque por eso es tan importante el rol del Procurador de Derechos Humanos, si ustedes se ponen a pensar. Porque él es el que va a ejercer pues esta regulación. Y la regulación es importante. El control que exista en las instituciones para que pueda cumplir. Entonces, y también está el recurso de revisión. Por ejemplo, ¿cómo ellos pueden venir y negarme, por ejemplo, una información que realmente yo sé que existe, pero la manera de obtenerla es lo malo? ¿Cómo voy a saber yo si realmente existe o no existe esta información? O de qué manera, pues, tener esa certeza. Vienen ellos y me dicen, mire, es que eso no existe o su petición no da procedimiento. Entonces, ahí está mi derecho de revisión
y es donde yo solicito. Y si no, el artículo 60 nos regula que de no cumplirse la resolución del recurso de revisión, emitida la resolución de la máxima autoridad, o sea, empleada X viene y solicita, por ejemplo, a secretaría que no me dio la información, entonces la autoridad, máxima autoridad de la institución, el Consejo Superior Universitario, voy a solicitar, ¿verdad? Voy a plantearme mi recurso de revisión, por ejemplo. Emitida la resolución de la máxima autoridad declarando la procedencia o improcedencia de las pretensiones del recurrente, conminará su caso al obligado para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 5 días, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de certificar lo conducente ante el órgano jurisdiccional competente y sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas de carácter administrativo y las que conduzcan a la inmediata ejecución de lo resuelto. Entonces, acá lo que nos está indicando es el empleado tendría 5 días para cumplir con lo solicitado y si es demasiada la información, ya es problema suyo, le van a decir, porque no está cumpliendo. Y además de las sanciones administrativas, o sea, tendrían que mandarlo al régimen, a la inspección, a lo que la unidad encargada de velar por el cumplimiento, digamos, de los empleados. Y bien, también a que se ejecute lo resuelto, pero también tiene consecuencias penales. Entonces, venir y negar la información no es solo así. Agotado el procedimiento de revisión, se tendrá por concluida la fase administrativa, pudiendo interesado interponer una acción de amparo, que ya estamos hablando que es un amparo y que en algunas situaciones sí se dan, sí se otorga, pero todos tenemos ese derecho de petición que está en el artículo 28 de la Constitución. Todos tenemos derecho a pedir. A pedir nadie nos puede negar cómo pedir. O sea, nadie nos lo puede negar. Bueno, vamos a ver así rápidamente porque ya me queda como poco. Entonces, de todas maneras, acá yo les dejo todo lo que hemos hablado. Está así en este cuadro, básicamente. Aquí está el recurso de revisión, ¿verdad? Que la máxima autoridad, pues el sujeto activo, pues va a tener un plazo que cumplirlo. Presenta su recurso, 5 días para que lo cumpla o no lo cumpla, según lo que la autoridad resuelva. Porque ellos pueden decir, mire, el empleado tiene razón, no se la puede dar por esto o porque no existe o por lo que sea, ¿verdad? Entonces, y después debe cumplir su resolución, tiene 5 días. Y aquí está la parte para finalizar, que son los delitos, ¿verdad? Entonces, acá hay un cuadro donde está la comercialización de datos que ya vimos, que está en el artículo 64 y cuál es la sanción que tiene. Alteración o destrucción de información de archivos. Entonces, es por eso que las instituciones no pueden destruir la información. ¿Por qué? Porque, mire, tiene prisión de 5 a 8 años. ¿Y quién va a querer irse a la prisión, verdad? Una multa de 50,000 a 100,000 es bastante elevado. La retención de la información. Yo no quiero dar la información. También tiene consecuencias de prisión. Además, inhabilitación del doble de la pena. ¿Eso qué significa? Que yo no voy a poder trabajar en el Estado, ¿verdad? Por retener la información, imagínense. Y revelación de la información también está, que yo no puedo revelar algo que es confidencial o reservado, según el artículo 67, no podría develar, ¿verdad?, esta información, porque también tiene consecuencias. Entonces, ahí es donde los empleados o funcionarios públicos deben de evaluar la prueba de daño, ¿verdad?, que tiene que evaluar si da o no da la información. Pero entonces, es por eso que es importante que todos sepamos esta ley, ¿verdad? No solo los que son ustedes como futuros abogados, pero también cualquier ciudadano, ¿verdad? Porque es un derecho que realmente está. Bueno, la tarea básicamente es eso, que ustedes ingresen a una página. Lo vamos a ver así como en 2 minutos. Déjenme ver si lo logro hacer. Por ejemplo, vamos a ingresar al Tribunal Supremo Electoral, pero se las voy a compartir. Entonces, déjenme ver. Yo voy a ingresar a, creo que es acá. Entonces acá me voy a ir a información pública. ¿Lo estamos viendo? Sí, licenciada.
Sí, gracias. Entonces, acá está la unidad de información pública, como ustedes la pueden ver, y acá está información en línea que yo voy a pedir. Ahí puedo ingresar y solicitar. Y la información de oficio, que es así o sí, tiene que aparecer. Entonces, si yo ingreso a la información de oficio, acá me va a aparecer, si se dan cuenta, lo que está regulado en el artículo 10. Estructura orgánica, funcionarios de cada una de las dependencias, incluyendo sus marcos normativos, dirección, teléfonos de la unidad. Entonces, ustedes van a comparar, ¿verdad? Con ese cuadro, por ejemplo, yo aquí veo, por ejemplo, cuáles son las dependencias, los departamentos, están los acuerdos de creación. Los teléfonos de la institución, acá está pues también la información desplegada. Entonces ya me voy al otro numeral. Vamos a ver. La dirección de empleados y servidores públicos. Entonces acá también va a aparecerme la misión, objetos, digamos. Entonces, así, eso es lo que necesito, ver toda la clasificación, los planes operativos, en qué gastaron el dinero, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, las dietas que tuvo cada quien en el año 2023, el 2022, el 2024, ¿sí? Que empleados listados y puestos de empleados 011, personal 022, personal 029. Pero, además, acá en la información en línea, puedo solicitar la información, ya ven, como lo podemos hacer verbal, por escrito o electrónicamente. Entonces, esta es la manera electrónica. Vamos a llenar los datos que nos pide y lo que yo solicito. Y acá pues está que acepto los términos de enviar la solicitud, que podría ser vía electrónica, porque a veces solicitan, necesito que me envíe, por ejemplo, los planes operativos, que es una cantidad enorme de documentos, y que sea en papel. No está obligado el sujeto obligado, valga la redundancia, de darlo. El sujeto activo sería, el activo es la persona que pide. El sujeto obligado no está obligado, valga la redundancia, a darlo como yo quiero. Es como ellos lo tienen, ¿ya? Entonces es algo que sí debemos de tomar nota. Y también vamos a pedir una información a cualquier institución, ¿verdad? Pero esto no lo quiero hacer como tan difícil, ¿verdad? Lo que necesito es que conozcamos, ¿verdad? Y que conozcamos básicamente a lo que tenemos derecho. Esa es la tarea de que ustedes van a ingresar. Yo les voy a mandar un cuadro y ustedes me van a colocar un check de qué instituciones. Es una tarea sencilla. Y a realizar una petición de alguna información. Ustedes van a ingresar así a la página, como les enseñé, de cualquier institución. Permítanme acá. Llenar todo, por ejemplo, en esta página, voy a llenar mis datos y voy a requerir, por ejemplo, el acuerdo o resolución o decreto en el cual se declararon válidas las elecciones del año 2023, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero también puedo solicitar por ejemplo, ¿dónde les diré? La distribución o el porcentaje que le dieron a la Universidad de San Carlos en finanzas, por ejemplo. Entonces, yo se las voy a colocar ahí en Classroom, ¿verdad? Para que ustedes la pidan y el punteo, ¿verdad? Para que va a tener. Derecho, eso no es difícil de hacer, ustedes lo pueden hacer, si pusieron atención a la clase lo pueden hacer perfectamente sin ningún inconveniente. Muy bien, entonces vamos a dejar la clase acá porque ya son las 7 y tienen la otra clase. Entonces, primero Dios, pues el día de mañana continuaremos con otro tema. Solo una duda, Ligda. De esta tarea, ¿usted nos va a decir qué exactamente quiere o nosotros podemos poner cualquier información depende de qué institución? No, de cualquiera, según lo que vimos, ¿verdad? Y quiero ver qué les responden las instituciones. Porque, por ejemplo, si yo pido la dirección de Ethel Galeano, no me la van a dar. O de repente sí me la dan, ¿ya? Es un ejemplo, ¿verdad? Dependiendo qué institución ustedes requieran.
Y el listado del artículo 10, pues ese está fácil porque solo tomamos por lo que les dice el ejercicio así rápidamente de cómo realizar la petición, ¿verdad? De cómo hacer el chequecito. Bueno, esto sí lo cumple esta institución, esto no lo cumple. Eso. En base al artículo 10, si cumple o no cumple. Artículo 10, ajá. Pero es un cuadro que les voy a mandar. Ok, gracias, Lida. Bueno, muy bien. Dejamos la clase acá. Licenciada, perdón, fíjese que quería platicar con usted algo, pero tal vez terminando, ustedes pidiendo a los compañeros porque es algo personal. Va, está bien. Queremos oír todos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lida. Feliz noche, Feliz noche. Feliz noche, Juan. Feliz noche.